Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, que sea el Señor ministrando cada corazón. En esta hora le damos gracias a Dios por cada vida, por cada familia, por cada hogar, cada ministerio. Le damos gracias a Dios por los niños, por los jóvenes, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y en esta hora ya de la madrugada quiero compartir con ustedes la serie llamada Bendiciendo la Familia por medio de las Escrituras, la cual estamos en el capítulo 26. Queremos hablar sobre lo que Dios hace, porque para Dios no hay nada imposible. Y hablábamos en el capítulo anterior cuando Esaú vendía la primogenitura a Jacob y de así desechaba Esaú la primogenitura porque no valoraba o no valoró lo que Dios había entregado en sus manos. Y dice que la vendió por un guisado de lentejas. Pero en esta hora vamos a hablar cuando Isaac descendió a Gerar, rey de los filisteos, y fue a esa nación de Gerar donde estaba Abimelech. Nuevamente se habla de Abimelech, pero lo que no se sabe es que si es el mismo Abimelech o es hijo del Abimelech anterior con el cual Abraham hizo un acuerdo o hizo un pacto con él, y que también Abraham cometió el error cuando dijo que Sara era su hermana, por temor a que lo mataran. Y acontece con Isaac casi lo mismo que aconteció con Abraham. Entonces Dios vuelve nuevamente a proteger a su hijo y vuelve a sembrar aquel temor sobre aquella nación por causa de que no le hicieran daño a Isaac. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, que Egipto era una tierra idólatra y vivía diferentes costumbres, pero no era tanto por eso, porque los filisteos también vivían de idolatría y de diferentes costumbres y cosas que a Dios le desagradaban. Pero Dios le dice a Isaac que no descienda a Egipto, sino que habite en la tierra que él le dijere. ¿Por qué? Era que Dios estaba cuidando y estaba guardando sobre la promesa que le hizo a Abraham. Y le dijo, tu descendencia heredará esta tierra, yo le entregaré esta tierra en sus manos. Entonces Isaac no se podía ir de aquel lugar. ¿Por qué? Porque había una promesa de Dios, donde Dios iba a entregar esa tierra en las manos del pueblo de Israel, donde ellos iban a apoderar de aquella tierra, no porque ellos querían, sino porque Dios se las entregaba. Y así le dijo Dios, porque dice, y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Dios hace juramentos sobre aquellas personas que le son fieles, que guardan su mandamiento, que guardan su estatuto. Porque Abraham guardó los mandamientos, Abraham guardó los estatutos. ¿Para qué? Para que fueran, para que así se cumpliera la promesa sobre su vida. Y dice la palabra del Señor que
Dios le habló a Isaac y le dijo, quédate en esta tierra como forastero, eres extranjero en esta tierra, pero de cierto estaré contigo y te bendeciré. Donde más adelante estaremos leyendo donde cómo Dios bendijo a Isaac de una manera tan maravillosa. ¿Por qué? Porque él decidió confiar y decidió esperar en Dios. Y dice la palabra que Dios le dijo, hizo un juramento con Abraham y que dice a tu padre, y Dios le dijo que se quedara en aquella tierra, pero fue para guardar y para que su descendencia no se contaminara con otra descendencia diferente. Entonces, Dios guardó que Isaac no se contaminara con otra descendencia, sino que se casara con una descendencia que era escogida por Dios. Lo que no hizo con Ismael. Así Dios lo hizo con Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa, el hijo con el cual Dios había hecho pacto, que lo guardaría y que estaría con él, y que sería el sucesor de Abraham, por decirlo así. Entonces, cuando Dios coloca la mirada sobre una persona, Dios lo va a direccionar. Y dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Le estaba dando la misma promesa que le hizo a Abraham. Abraham le dijo que multiplicaría su descendencia. Viene y le hace la misma promesa a Isaac, o se la rectifica, se la recalca, y le dice que tu descendencia, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, incontables. Por eso el pueblo de Israel es numeroso y bendecido. El pueblo de Israel es bendecido hasta hoy porque Dios defiende al pueblo de Israel, bendice y guarda al pueblo de Israel. En Génesis 22, 16 al 18 hablábamos cuando Dios le dijo a Abraham esta misma promesa y le dijo que multiplicaría su descendencia como la arena del mar, como las estrellas, que es incontables. Entonces, dice la palabra del Señor que dice que y daré a tu descendencia todas estas tierras. La promesa de Dios sobre la vida de Isaac que se rectificaba. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, no hijo de hombre para arrepentirse. Él se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Isaac. Y así sucesivamente, porque Dios es un Dios que cumple. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dice, él le hablaba nuevamente porque Abraham había guardado sus estatutos, sus mandamientos, cosa que nosotros debemos hacer. Debemos guardar los mandamientos, debemos guardar los estatutos, porque Dios es un Dios que defiende, Dios es un Dios que guarda la familia. Por eso en esta hora bendecimos cada hogar, bendecimos cada familia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y debemos enseñar a nuestros hijos a guardar los mandamientos del Señor, a guardarse para Dios. Y Dios en todo tiempo los cuidará y los protegerá. Amén. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Amén. Lo mismo que le pasó a Abraham, cuando Abraham dijo que Sara era su hermana, lo habló en Génesis 12, 13 y 22, cuando se lo dijo a Egipto, cuando fue a Egipto, se lo dijo al faraón que Sara era su hermana. Pero después, en Génesis 22, se lo dijo a Abimelech, rey de los filisteos, que también Sara era su hermana. Entonces, viene y se repite lo mismo que le pasó a Abraham, se repite porque dice que Sara era de hermoso aspecto, de hermoso parecer, igual que Rebeca. Isaac acá en este momento también quizás le mengua su fe o no sé, le entró el temor porque somos carne, somos hombre y como hombre nosotros también fallamos. Dios le había dado una promesa y le había dicho lo que iba a hacer con él. Y de cierto te bendeciré. Le dijo Dios, quédate en esta tierra porque en esta tierra te engrandeceré, haré tu descendencia como las estrellas. Había una promesa y era que Rebeca no iba a morir, ni él tampoco iba a morir por causa de que Rebeca era hermosa, porque el mismo Dios que le dio la promesa será el mismo Dios que lo iba a guardar. Pero el enemigo es astuto y usa argumentos fáciles para engañar al pueblo de Dios o para hacerlo caer. Es que trajo hambre sobre la tierra, Isaac se marchó de allá,
de aquel lugar y va a tierra de Gerar y comete el mismo error que cometió su padre, diciendo que Rebeca era su hermana. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no tenemos miedo? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no fallamos por temor? Y al tener temor, al tener miedo, nuestra fe mengua, nuestra fe es quebrantada. Debemos aprender es que el Dios de los cielos estará con nosotros todos los días de nuestra vida y Él nos guiará. Dice que Él llegó y le dijo que quizá lo matarían por Rebeca, porque Rebeca era hermosa, pero ese Dios que le daba la promesa era el Dios que lo iba a guardar. Pero nosotros también cometemos error y a veces con cosas más insignificantes. Y dice que Rebeca era de hermoso aspecto, pero Dios estaba dispuesto a guardar esta descendencia. Y dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Siempre Dios va a permitir o va a dejar una pequeña abertura, una pequeña ventana, para que aquellas mentiras sean descubiertas. Para que las mentiras no avancen más o tengan como un límite y puedan ser descubiertas cuando tú eres escogido de Dios. Y dice la palabra del Señor que mirando a Abimelec por la ventana, vio a Isaac acariciando a aquella mujer. Vio a Isaac acariciando a Rebeca, que era su esposa. Dios permitió que Abimelec en ese momento, en ese preciso momento, mirara por la ventana, para que así Isaac fuera descubierto de la mentira que había dicho, y así pudiera vivir quizás tranquilo en aquel lugar, y Dios defendiera a Isaac, porque Abimelec tenía miedo del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, a veces nosotros cometemos errores, hablamos mentira. Por eso dicen en el mundo que las mentiras tienen patas cortas. No, es que Dios deja un espacio para que las mentiras sean descubiertas. Nosotros a veces no entendemos que las mentiras a veces nos llevan a una mentira, a otra mentira, a otra mentira, y así sucesivamente. Pero al final todas las mentiras se descubren, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces, dice que Abimelec llamó a Isaac y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué dijiste que es tu hermana? Y Isaac dijo, no, tuve miedo que me mataran. Un temor que cualquiera se nos siembra. Entonces debemos entender es que Dios peleaba por Abraham, también peleó por Isaac. Y dice así, y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Miren lo que dice Abimelec. A pesar que Abimelec era un rey idólatra que se llevaba de idolatría, de imágenes, pero él sabía que podía venir un pecado sobre ellos y él sabía que podría venir un castigo sobre ellos porque Dios era el que defendía a Isaac y a Abraham y a todo su pueblo. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Estaba declarando un edicto. Cuando un rey en ese tiempo decía una palabra como esta, se tenía que cumplir. Y se cumplía porque aquel que fallaba a una palabra como esta, de cierto moría, no quedaba con vida. ¿Por qué? Porque cumplía la promesa y cumplía lo que él decía. Entonces decía que de cierto moriría. Es que de cierto se cumpliría porque él mataría a aquella persona que se metiera contra Isaac, contra Rebeca. Y ya Isaac ya estaba fortalecido. ¿Por qué? Porque ya Dios había colocado al descubierto que Rebeca era su esposa. Y así Dios colocó el temor sobre Abimelec para que Abimelec declarara esta palabra y cuidaran o protegieran o no tocaran a Isaac. Así mismo Dios lo hubiese hecho desde el principio. Si Isaac hubiese llegado y hubiese dicho que Rebeca era su esposa, así mismo Dios lo iba a guardar, así mismo Dios lo iba a proteger. Pero en ese tiempo él le falló la fe quizás. Quizás hubiese cortado con esa maldición de la mentira que Abraham dijo
y él hubiese cambiado eso, pero le aconteció lo mismo. Pero Dios estaba dispuesto a guardar a su hijo porque amaba a Abraham y así también amó a Isaac. Entonces dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Dios bendijo a Isaac en una tierra extranjera, en una tierra donde él era forastero. Porque Dios te va a bendecir en el lugar donde tú te encuentres. Si tú estás en cualquier país extranjero donde estás viviendo en aquel lugar y no es tu tierra, ahí Dios te va a bendecir. No importa en el lugar donde tú te encuentres, no importa si estás en tu tierra o no importa si eres extranjero, ahí Dios te va a bendecir porque Dios es un Dios de cerca y un Dios de lejos. Dios es un Dios de cualquier nación, donde lo adoren, donde lo exaltan. ¿Por qué? Porque Dios está contigo cuando tú le adoras. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de oveja y hato de vaca y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Es algo tremendo, ¿no? Que cuando tú tienes dinero, cuando eres pobre, no te ven bien. Muchos te desprecian. Pero cuando tienes mucho dinero, muchos te envidian. Entonces, como sí es un problema y como no también es un problema. Entonces, pero solamente tú debes colocar la mirada en Dios. Solamente debes confiar en Dios. No importa lo que los demás digan. No importa si no le agradas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no tienes que agradarle a todo el mundo. Solamente tienes que agradarle a Dios. Porque Dios es maravilloso y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice la palabra del Señor que el pueblo de los filisteos sintieron envidia contra Isaac. ¿Por qué? Porque fue prosperado. Pero no porque simplemente trabajaba, sino porque él estaba confiando en Dios. Porque él confiaba en Dios y Dios le había dado la promesa y le había dicho, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Te bendeciré. Había una promesa marcada sobre él. Y todo lo que Isaac hacía, las ovejas, dice que tuvo hato de oveja, hato de ganado, vacas. Tuvo sus siembras, se multiplicaban, se le daba el 100 por 1. No tenía siembras que eran frustradas. Dios bendecía a Isaac. Así como Dios bendecía a Isaac, así Dios te puede bendecir a ti. Lo que pasa es que a nosotros a veces nos cuesta confiar en Dios. Lo que pasa es que a veces nosotros nos cuesta depender de Dios. Pero cuando Dios te dice que te va a bendecir, es porque Dios te va a bendecir. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces dice que esta gente tuvo temor o tuvo envidia de Isaac. Y Abimelech le dijo, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has vuelto. Un hombre el cual llegó solo a ese lugar con su familia, con su esposa. Llegó a aquel lugar con sus 2 hijos, siendo pequeños quizás, y siervos. Y se hizo más poderoso que los filisteos, que vivían en su propia tierra. Gloria a Dios. Es que cuando tú confías en Dios, no importa si eres extranjero, ahí Dios te va a bendecir, ahí Dios te va a fructificar. Pero cuando tú confías en Dios, dice, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Esek significaba contención. Dice la palabra del Señor, era tanto la envidia que esta gente se le había despertado a ellos, que siempre buscaban la manera de traer problemas contra los siervos de Isaac, contra Isaac. Y lo perseguían para hacerle daño. Cuando Abraham estaba en vida, abrió unos pozos, pero ellos, el pueblo de los filisteos, lo cerraron, lo llenaron de tierra. Ellos
Isaac vuelve a abrir otro pozo y se lo vuelven a tapar. O vuelven a pelear contra ellos, a decir, no, este es nuestro pozo, yo me quedaré con ellos. Y es que Isaac estaba en una tierra extranjera. Usted no puede sembrar, usted no puede cavar en una propiedad ajena. Porque llegará el dueño y se quedará con lo que usted sembró. Llegará el dueño y se quedará con aquello que has hecho porque está sembrando en tierra ajena. Pero en un tiempo, en un día, Dios entregaría esta tierra en la mano de Isaac o de su descendencia, que es Israel. Y dice así, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa, que significa enemistad. El pueblo de los filisteos no estaban conforme con lo que Dios bendecía a Isaac. Por tal razón, reñían, le quitaban el pozo. Y no estaban dispuestos a rendirse. Ya eran 2 pozos que le quitaban a Isaac o a sus siervos. ¿Por qué? Porque ellos tenían envidia. Y la envidia es algo que mata. La envidia es algo que da tristeza y dolor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque por la envidia muchas familias se han matado. Muchas familias han sido destruidas por la envidia. Y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehoboth significa amplios o espaciosos. Dice que ya no riñeron contra ellos, sino que le dejaron ya el agua. Y dice que él dijo, ahora Dios nos hará fructífero en esta tierra. ¡Qué bendición! Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Se le volvió a aparecer Dios a Isaac en esta tierra. Y le decía que él era el Dios de Abraham. No temas porque yo estoy contigo, le decía. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. De tal manera es que se le vuelve a aparecer y le da nuevas promesas. Le vuelve a hablar Dios a Isaac y le da una nueva promesa y le dice que de cierto le multiplicaría y lo ayudaría en aquella tierra. Y multiplicaría su descendencia por amor a Abraham. Se le vuelve a aparecer Dios en una segunda oportunidad y le vuelve a hablar. Qué maravilloso que Dios se nos aparezca y nos hable. Qué hermoso. Dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Lo que hace Dios cuando Dios está contigo. Dice, y Abimelech vino a él de Gerar y a Usac, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que nos hagas mal, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Esto es lo que hace Dios cuando tú confías en Dios. Dios puso a un rey